Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Este video es para empezar a ver, y en una de esas lo terminemos ahora, aunque sea apretadamente, el último autor de los clásicos de la sociología, que es un alemán llamado Max Weber. Ahí tienen la fecha de nacimiento, 1864-1920, ¿sí? Obviamente, Weber junto con Marx y con Durkheim son los llamados clásicos de la sociología. Voy a saltearme un poco las cuestiones biográficas, aunque siempre son muy importantes para entender un autor. De todas maneras, decirles que Weber fue un hombre de una muy impresionante cultura, un hombre que sabía absolutamente todo lo relacionado con su época, desde historia, derecho, sociología, filosofía, un clásico realmente importante de una vastísima cultura, al igual que lo fue Marx, ¿no? De todas maneras, algunos autores llaman a Weber un poco el Marx de la burguesía. No sé si es muy acertado esto, pero lo que quieren decir es que un poco si Marx era el representante del proletariado para ir en contra del capitalismo, Weber un poco mirando la obra de Marx va a tratar de refutar algunas de las cuestiones relacionadas con la teoría de Marx, sobre todo en lo que tiene que ver con el papel que Weber le asigna a las ideas en el cambio de lo social, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, Marx un poco entendía que lo que había que mirar eran las relaciones de producción, las relaciones materiales, para entender cómo las sociedades cambiaban y evolucionaban a lo largo del tiempo, y Weber de alguna manera va a poner mucho más el énfasis en el papel que las ideas de las personas juegan en el cambio en una sociedad. Y lógicamente hay que compararlo también un poco con Durkheim y ya vamos a llegar a eso. En primer lugar, tratar de definir, o vamos a ver cómo él define a la sociología, que es una definición diferente de la que podríamos encontrar en Durkheim, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que dice que la sociología es una ciencia que pretende entender interpretándola, ¿a qué cosa? A la acción social, para de esa manera explicar esa acción social, por qué sucede, sus causas y qué efectos puede tener, ¿sí? Acá hay que detenernos un poquito en esta palabrita, acción social, que pasa a ser el objeto de estudio fundamental de la sociología, la acción social, que no es lo mismo que en Durkheim los hechos sociales. Acuérdense ustedes que en Durkheim los hechos sociales tenían una existencia propia, independiente de los individuos, eran hechos que nacían de la sociedad, de lo social. En cambio, en Weber, la acción social, fíjense, es una conducta humana del individuo. Weber pone, al revés de Durkheim, en el centro el papel que el individuo juega, ¿sí? Si en Durkheim el individuo era totalmente determinado por lo social, en Weber el individuo juega un papel fundamental con su acción social, con sus conductas. Y lo que tiene que hacer la sociología, volviendo a la definición, es tratar de entender por qué el individuo actúa como actúa y qué efectos tiene esa acción que realiza. Y fíjense que la palabra interpretándola a la acción social tiene acá un papel fundamental, porque es el sociólogo, es el investigador quien tiene que tratar de entender, tratar de interpretar por qué los individuos actúan como actúan. Una cuestión que me resulta importante acá, esperen que voy a buscar el marcador, una cuestión importante, decía, es que el papel
que lo social juega aquí en Weber, ¿sí? Para Weber, la sociedad es una abstracción. No podemos conocer la sociedad. La sociedad es una abstracción demasiado compleja. Lo que podemos observar es conductas individuales, es conducta de individuos relacionándose entre sí. Totalmente diferente de Durkheim, que ponía en lo social la explicación de todo. Weber no ve la posibilidad de entender lo social o de entender la sociedad como un todo, porque a lo que máximo que podemos acceder es a entender por qué los individuos actúan como actúan, ¿sí? Y esa acción social que los individuos realizan, acá lo tenemos, una conducta humana, a la cual el sujeto, es decir, el individuo, le enlaza, le otorga, le da un sentido subjetivo, es decir, cada individuo actúa subjetivamente. ¿Qué significa? Que le da un significado propio a lo que hace. Pueden haber similitudes entre la acción de un individuo y otro, pero siempre una acción es propia de un individuo. Hay tantas acciones sociales como individuos existen, ¿sí? Cada uno le otorga un significado propio a lo que vive, a lo que siente, a lo que percibe. Y en ese sentido subjetivo, ese significado que nos damos, cada vez que actuamos, dice Weber, los individuos están orientando su conducta por la conducta de otros. Es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento no lo estoy haciendo porque sí. Tiene un significado para mí, y el significado es que entiendo que del otro lado ustedes van a estar viéndome, y eso que ustedes van a estar viéndome y escuchándome está de alguna manera orientando el modo en que yo voy a hacer esto, voy a explicar esto, voy a tratar de relacionarme con ustedes. Siempre la acción es social, justamente de ahí viene la palabra social, porque estamos orientando nuestra conducta a partir de la conducta de otros. Ustedes van a observar en el apunte una serie de ejemplos que tienen que ver con acciones típicamente sociales, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo, a ver, un chico que está juntando dinero para comprarle un regalo a su mamá ahora que viene el Día de la Madre, ¿sí? Esa acción en Weber es una acción social. ¿Por qué social? Porque eso que está haciendo tiene un significado subjetivo para él y está orientándose por la conducta de otro, en este caso por la madre, ¿sí? Fíjense que a pesar de que la madre no está, no hay una presencia, no hay una relación presente en el tiempo, no está en contacto con la madre en ese momento, pero sí su conducta está siendo orientada por el pensamiento, por el sentimiento que tiene respecto de la madre. O sea, acá hay una cuestión interesante, que no es necesaria la presencia física para que estemos en presencia de una acción social, ¿sí? Sino de dos condiciones fundamentales: un significado subjetivo propio de cada individuo y una orientación de esa acción a partir de la conducta de los otros y de los otros respecto de nosotros, ¿sí? En ese sentido podríamos pensar que hay acciones que no son sociales, cuando por ejemplo yo llego a mi casa cansado, tengo hambre, abro la heladera y me armo un sándwich de queso y salame y satisfago mi necesidad, mi hambre, y me como el sándwich. Ahí no hay una acción social, ¿sí? Ahí no está orientada por la conducta de otros, por lo tanto no es una acción social. Un rezo, ¿sí? Rezar a veces no es una cuestión social cuando es simplemente rezar por rezar, sin estar pensando o sin estar dirigiendo ese rezo hacia alguna persona en especial. Son acciones que no son propiamente sociales. Entonces, dicho esto, es fundamental entender qué es la acción social y qué tiene que hacer la sociología: interpretar esa acción social. Se verán ustedes que acá está el nacimiento prácticamente
de todo lo que hemos hablado antes respecto de la metodología cualitativa, es decir, la intención del investigador de entender el significado subjetivo que las personas le dan a las acciones que realizan. Entonces, esto como introducción a lo que vamos a ver de Weber. Bueno, una vez definida qué es lo que es la acción social, es decir, el objeto de estudio de la sociología, Weber realiza una tipología de la acción social, es decir, construye 4 tipos de acción social que generalmente los individuos realizan, ¿sí? Y ahí los clasifica en estos 4 tipos. Existen una acción que es racional, con arreglo a un fin, ya lo vamos a explicar, una acción racional con arreglo a valores, una acción que es puramente afectiva y una acción que es tradicional. Aquí la palabrita importante a tener en cuenta es esta, ¿sí? La palabra racional o racionalidad en Weber es fundamental, ¿sí? ¿Cómo debemos entender la racionalidad en Max Weber, ¿sí? La racionalidad tiene que ver con que el individuo cuando actúa está como realizando un cálculo, es decir, está calculando antes de actuar qué es lo que más le conviene realizar a los efectos del fin que consigue, que persigue, ¿sí? Es decir que el individuo mide: si hago esto voy a conseguir tal cosa, las ventajas son estas, las desventajas son aquellas, pero si lo hago de otra manera es probable que logre tal cosa pero pierda en esto. Es decir, está permanentemente haciendo un cálculo racional de acuerdo a un fin que también es racional, ¿sí? Esa es la acción racional con arreglo a fines, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno va a la escuela o sigue una carrera universitaria, puede tener muchos fines, pero el fin es recibirse, es llegar al título, y todo lo que va haciendo de alguna manera lo va calculando, lo va arreglando de acuerdo con ese fin, ¿sí? En el segundo tipo sigue apareciendo la palabra racional, pero ahora el fin ya no es un fin racional, sino que lo que hago lo hago siguiendo un valor en el cual creo firmemente, ¿sí? Puede ser un valor ético, un valor religioso, un valor moral, es decir, lo que orienta mi conducta, lo que guía mi forma de actuar, es ese valor. Y yo hago las cosas racionalmente porque creo que haciendo de tal manera las cosas voy a estar de acuerdo con ese valor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ayudar a una persona a cruzar la calle que tiene algún defecto, alguna incapacidad física, ¿sí? Yo lo hago porque de alguna manera estoy satisfaciendo el valor según el cual voy a estar ayudando a alguien. Y lo he pensado, lo he racionalizado, ¿sí? Y como ese, muchísimos ejemplos donde nuestra conducta es guiada por valores éticos, morales, religiosos, etc. Aquí en las últimas dos, la afectiva y la tradicional, ya desaparece la palabra racional. Es decir, que ya no hay un cálculo, sino que es una acción, en el caso de la afectiva y de la tradicional, más bien no muy pensada, sino espontánea, si ustedes quieren, no planificada, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, va manejando por la calle y, no sé, choca o se le cruza a alguien, entonces la reacción inmediata es por ahí un insulto, es bajarse, pelearse. Es decir, si uno lo pensara 3 veces, si uno calculara las consecuencias que esa actitud podría tener, quizá no lo hace, pero no está actuando racionalmente, está actuando afectivamente, guiado por un sentimiento, por una emoción, ¿sí? Por un impulso, y esa es la acción afectiva. En la acción tradicional pasa un poco lo mismo, es decir,
es aquella que tiene que ver con costumbres, de ahí la palabra tradicional, con costumbres o tradiciones muy arraigadas en el seno de una sociedad, donde yo hago las cosas sin pensarlas, no sé por qué actúo de tal manera, no sé por qué lo hago, no lo he pensado, no lo he racionalizado, pero lo hago. Y lo hago movido por una costumbre que ni siquiera he razonado. ¿Sí? El modo en que nos saludamos, con un beso, con dos besos, con, no sé, ahora con el puñito, no sé por qué es así, pero lo hago así y un poco es la sociedad lo que me ha llevado a esto, las costumbres. Quiero hacer una aclaración respecto de esto. Esto es una tipología, esto significa que acá encontramos estos 4 tipos de acción en su forma pura. No existen en la realidad como tales, ¿sí? Lo que suele existir es que los individuos actuamos, ¿sí? Y en cada acción hay una mezcla de todo esto. Cuando nosotros vamos a la escuela, perseguimos un fin que es racional, pero también actuamos dentro de la escuela movido por valores, queremos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, nos enamoramos, acción afectiva, también hay costumbres, nos sentamos siempre en el mismo lugar, no sabemos por qué lo hacemos, ocurre todo esto mezclado. Sin embargo, Weber hace esto para tratar de analizar por qué los individuos actúan como actúan y entiende que siempre hay una de estas que predomina, que tiene una mayor influencia en la acción de un individuo. Y a partir de esta tipología va a empezar a pensar ya no las acciones de los individuos, sino como el predominio de estas acciones, de estas ideas, de estas formas de actuar, va dando lugar a un determinado tipo de sociedad. Y a partir de esta tipología va a tratar incluso de explicar el surgimiento del sistema capitalista. Una vez hecha, ¿no es cierto?, la clasificación de los diferentes tipos de acción social, Weber, al igual que todos los clásicos, están un poco tratando de explicar el surgimiento de la sociedad moderna capitalista y lo tienen que hacer comparando un poco con lo que sucedía en las sociedades tradicionales anteriores. Entonces, cuando tomamos los tipos de acción social, que es lo que ha hecho Weber, una tipología, él observa que en las sociedades tradicionales lo que predominaba, lo que primaba, eran las acciones tradicionales, no la racionalidad propia de la sociedad moderna. En las sociedades tradicionales lo que nos encontramos es acciones motivadas fuertemente por creencias, costumbres, la moral, los sentimientos, es decir, hay un respeto muy fuerte a la tradición como guía de la conducta de los seres humanos, ¿sí? Son las sociedades previas al surgimiento del capitalismo. Pero con el surgimiento de la sociedad moderna lo que empieza a ocurrir es que la acción que va a empezar a predominar en la conducta de los individuos no es ya una acción motivada o guiada por la tradición, las creencias, las costumbres, sino es una acción racional con arreglo a un fin determinado. Entonces aquí aparecen palabras muy importantes como es el de cálculo, previsión, interés. Para Weber, las personas en la sociedad moderna actúan fundamentalmente, no es que no existan sentimientos, creencias, moral, sí, pero fundamentalmente lo que predomina, sobre todo para la explicación de la sociedad capitalista, es una conducta relacionada con el arreglo a un fin determinado. Nadie en una sociedad guiada por el modo de producción capitalista, ¿sí?, actúa, o casi todo el mundo está calculando fundamentalmente qué hacer. Está previniendo, está planificando, está movido por un interés en particular. Esto está muy claro en lo económico, ¿sí? Si uno piensa en un empresario, y no solo en un empresario, también en un trabajador, ¿sí?, está todo el tiempo pensando qué le conviene hacer a los efectos de lograr los fines que persigue. El tema es, y lo más interesante de Weber, es que después Weber va a ver que esta racionalidad, este cálculo, previsión, interés, no solamente
se limita al aspecto puramente económico de una sociedad, sino que esta forma de actuar se va a ir como extendiendo a todos los ámbitos de la vida de un ser humano. Bueno, entonces dijimos que en la sociedad moderna, en la sociedad capitalista, lo que predomina es la acción racional con arreglo a fines, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a la sociedad capitalista? La caracteriza Weber como una sociedad en la cual los individuos están todo el tiempo persiguiendo el lucro, la ganancia, el ganar algo, no solamente en términos económicos, sino que yo no hago algo por el otro por el simple hecho de hacerlo, sino que estoy calculando qué voy a recibir a cambio. Lo que predomina es una importante persecución de la riqueza como valor, ¿sí? La competencia es un valor muy fuertemente arraigado en la sociedad capitalista, ¿sí? ¿Por qué voy a jugar por jugar? Tengo que competir, tengo que ganar. Todas estas cuestiones son muy importantes en Weber y hay que decir que Weber no está en contra del sistema capitalista, no, al contrario, él está tratando de explicarlo y no cree que el sistema socialista, el explicado por Marx, lo que perseguía Marx, sea mejor que esto, ¿sí? Sin embargo, él señala una serie de consecuencias que ve en esta forma de actuar de los individuos en la sociedad moderna, ¿sí? Y ahí señala que esta racionalidad tan fuertemente arraigada en los seres humanos en las sociedades modernas destruye la creatividad, deja al mundo sin espíritu, que hay un Weber un poco romántico, ¿no? Se ha perdido el espíritu. ¿Por qué se ha perdido el espíritu? Porque ya nadie hace nada por el simple hecho o el placer de hacerlo, sino que está persiguiendo siempre racionalmente un fin, ¿sí? Que puede ser económico, que puede ser de otro tipo. Eso transforma a la vida en muy monótona y produce un desencantamiento del mundo. ¿Por qué? Y acá está lo interesante de Weber. Porque Weber piensa que esta racionalidad, que es la que da origen al sistema capitalista con la conducta sobre todo, ya lo vamos a ver más adelante, de los protestantes, se ha extendido esa racionalidad a todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? En lo sentimental pasa igual. Es como que elegimos una pareja, sí, hay amor, hay afectividad, pero también hay un cálculo racional. ¿Cómo voy a vivir con este? ¿Cómo voy a vivir con aquella? ¿Qué logro a cambio? Eso es lo que le llama Weber el desencantamiento del mundo, ¿sí? No hacemos nada sin estar pensando qué vamos a recibir a cambio. Y eso que es propiamente una conducta, si se quiere, económica, esa lógica económica se está extendiendo hacia todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Y esto le llama a Weber un poco un desencantamiento del mundo. Bueno, continuamos. ¿Y dónde ve, sobre todo, Weber esa racionalidad predominante en la sociedad capitalista? Y Weber construye, o mejor dicho, va a caracterizar algo que es muy importante dentro de su obra, que es la burocracia, ¿sí? Burocracia, entendida, digamos, en su definición etimológica, es el gobierno de los funcionarios, ¿sí? En Weber, la burocracia es la forma más racional de organización de las instituciones en el sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista se organiza a través de instituciones organizadas burocráticamente. ¿Qué significa organizadas burocráticamente? ¿Qué encontramos en una burocracia? Encontramos que todas las instituciones, un hospital, una escuela, una empresa, la iglesia, etcétera, están organizadas jerárquicamente, ¿sí? Y hay una cadena de mandos, ¿sí? Hay un organigrama, si quieren ustedes, donde podemos ver este rasgo de la burocracia.
donde todas las reglas están escritas, tanto los derechos como las obligaciones de cada uno de los funcionarios que integra, por ejemplo, una escuela, un banco, alguna institución del Estado, una secretaría, un hospital, ¿sí? Cada uno tiene sus derechos y obligaciones y eso está normado y escrito, ¿sí? El trabajo es asalariado, ¿sí? Diferente de lo que era en las sociedades tradicionales. Se trabaja a cambio de un salario y siempre en una burocracia debe haber posibilidades de ascenso. Pero en una burocracia, que funcione realmente bien, ese ascenso tiene que ser dado por el mérito, por la competencia, cosa que muchas veces en las burocracias reales no existe. Existe el acomodo, existe el seleccionar a dedo, pero a veces detrás de determinados exámenes que se hacen, en realidad lo que se está tratando de hacer es tapar un poco los defectos a veces de una burocracia que no funciona como debería. Hay una separación en la burocracia de la vida laboral de la vida personal, es decir, en las sociedades tradicionales, acuérdense ustedes que quizás yo mi emprendimiento lo tenía, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, la usé, lo tenía en mi casa. Hoy la mayoría de las personas se va de la casa, ¿sí?, a trabajar a otro lado, a una institución, entonces está totalmente separada la vida personal de la laboral. Y el cargo que ocupo yo dentro de una oficina no es un cargo que me pertenece a mí, sino que es un cargo de la organización. Yo me voy y viene otro y lo toma o lo ocupa, ¿sí? Estas son algunas características más importantes de la burocracia como modo de organización racional de las instituciones. Weber, si bien está de acuerdo con que la burocracia, las instituciones se organicen burocráticamente y que es mejor a lo que sucedía en las sociedades tradicionales, señala algunas consecuencias, ¿sí? La burocracia puede llevar a la rutinización de la tarea, hacer siempre lo mismo. Piensen en un funcionario, en un tipo que labura en una oficina, en un banco, en un hospital, haciendo todos los días lo mismo. A la despersonalización en el trato de las personas, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la relación en una organización burocrática de la vida, la relación entre las personas, se torna como una relación entre cosas, ¿no? Como que pasamos a ser un número dentro de una organización burocrática. No se nos conoce por nuestro nombre, somos más bien el número de clientes, el número de abonados, hay una despersonalización, ¿sí? En un hospital somos más que pacientes, somos clientes, y eso es lo que está viendo Weber, que los rasgos de la burocracia pueden producir en la relación entre las personas. Y por otro lado, una excesiva organización burocrática puede darle a los funcionarios una alta cuota de poder sobre la vida de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces depende de la firma de un funcionario el que yo como ciudadano pueda lograr algo o no. ¿Sí? Un permiso, un papel, un trámite tiene que ser firmado por un funcionario que si no pone la firma a mí me está poniendo un límite tremendo a lo que yo quiero lograr. Entonces el funcionario, ese tipo que está metido dentro de una organización burocrática, pasa a tener una alta cuota de poder sobre las vidas personales de cada uno de nosotros. Bueno, el último punto tiene que ver con un libro muy importante de Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es quizás uno de los libros más importantes de Weber, donde él trata de explicar en ese libro un poco por qué se produce el cambio en las sociedades. Dijimos anteriormente que en disidencia con Marx, o más bien no sé si en disidencia, sino que trata él de recalcar el papel que las ideas que tienen las personas tienen en la posibilidad de que las sociedades cambien. Entonces, en este libro, la pregunta fundamental que se hace Weber es por qué el capitalismo surge y se desarrolla en las sociedades occidentales y no tanto en las orientales. Llámese occidentales la sociedad europea, Estados Unidos, ¿sí? Llámese orientales la India, la China y otros países de principios
del siglo XX. Entonces él empieza a buscar por qué ocurre esto y hace estudios investigaciones muy largas y encuentra una explicación en el estudio de la ética que manejan diferentes religiones, ¿sí? Hace un estudio muy exhaustivo de las diferentes religiones en ese momento y él encuentra que entre la religión, los primeros protestantes, entre la religión protestante, hay una ética, hay una serie de valores que sirven para darle impulso a un espíritu capitalista, una forma de ser de las personas en el capitalismo y sobre todo de los primeros empresarios capitalistas que eran justamente protestantes y dentro de la religión protestante eran puritanos. Muy rápidamente, ¿qué decían estos valores de la religión protestante? Los protestantes creen en la predestinación, ¿sí? Ellos piensan que el ser humano ya tiene un destino previamente fijado por Dios, pero que cada uno de nosotros no conoce cuál es su destino, ¿sí? La única manera de conocerlo, es decir, Dios nos da algunas señales y algunas de las señales tienen que ver para saber si somos elegidos o no para formar parte del reino de Dios, es el éxito económico. Porque el éxito económico se consigue trabajando arduamente, ¿sí? No viviendo para el lujo y derrochando el dinero que ganamos al trabajar arduamente. Eso es un pecado que puede poner en riesgo nuestra salvación para los protestantes, ¿sí? Hay que trabajar arduamente y lo ganado hay que reinvertirlo. Por eso, si hay un mandato muy fuerte de Dios para los seres humanos, es el trabajo arduo, ¿sí? Y ese trabajo arduo que tiene como fruto el éxito económico es una señal de que somos elegidos para formar parte del reino de Dios. Estos valores de los protestantes que siguieron los primeros capitalistas y que justamente eran protestantes, dice Weber, sirvió para el desarrollo de un modo de ser, de un espíritu capitalista que explica por qué el capitalismo se desarrolla en Occidente y no en Oriente. En Oriente lo que predominaban eran las religiones musulmanas, ¿sí? Orientadas más que nada no al trabajo en la vida, sino a una relación más mística con Dios, ¿sí? Al rezo, a la meditación, pero no a lo que hacemos concretamente en la tierra. Para los protestantes, el secreto de la salvación está en el trabajo arduo en la tierra. Y así explicaba Weber y trataba de encontrar un origen para el desarrollo del capitalismo, y ahí vemos cómo el papel de los valores, ¿sí? Juega para Weber un rol fundamental en el desarrollo del capitalismo. Nada que ver con Marx, donde lo que veía Marx era justamente relaciones de producción, relaciones materiales, y veía como que las ideas eran un producto de ese tipo de relaciones materiales. En Weber son las ideas de los primeros capitalistas que eran protestantes que llevadas a la práctica esas acciones dan lugar a un espíritu capitalista y a una serie de relaciones capitalistas que terminan generalizándose y dando lugar a esa sociedad moderna. Bueno, como verán, muy apretado, una síntesis muy apretada de Weber, pero no quería dejar de que lo vean este año porque seguramente aquellos que estudien alguna carrera de ciencias sociales van a tener que entender un poquito, aunque sea, de qué nos están tratando de hablar estos autores.